programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Bienvenidos, queridos televidentes y hermanos que nos escuchan ya hace tanto tiempo a su programa La Luz de la Verdad. Ya con varios años en este canal de televisión, que le damos las gracias, y también por todo lo que nos siguen a nivel de las redes sociales, ahora en una forma diferente, pero siempre con la esperanza de que este mensaje de la palabra de Dios pueda llegar a sus hogares. Bienvenidos a todos, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros en este día. Vamos a dejar en la presentación de este tema de hoy día a nuestro pastor, que primero que todo quiero que los salude, pastor, a toda la comunidad y a todos los que nos escuchen ya por largos años. Bien, estimado televidente, doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder acercarme a ustedes a través del mensaje de la palabra de Dios. Espero que este tiempo que nos van a dedicar a escucharnos pueda ser un tiempo importante para ustedes y que nosotros también podamos entregar conocimientos que les ayuden a encontrar el camino de la verdad, a afirmar su fe y a levantar su espíritu delante de Dios. Cualquier momento de nuestras vidas que nosotros dedicamos a oír la palabra de Dios, indudablemente que reportará una bendición para cada uno de nosotros. Y esa es la esperanza para este día, para con ustedes. El Señor les bendiga. Amén. Y bueno, no olvidar, querido televidente, la página web de nuestra comunidad, www.idnp.cl. Va a salir otro nuevo estudio que está bastante interesante, que lo puedan leer. También ya se ve que ha tenido bastante rodaje el último estudio de la página que ha subido la iglesia. Así que antes de comenzar, vamos a ir a una pausa musical para ya poder volver con el tema en su programa A la Luz de la Verdad.
Estimados televidentes, el Dios de paz sea con ustedes. Hoy día quiero hablar un tema que tal vez no es muy recurrente en nuestras conversaciones de cada semana en nuestros hogares. Esta cosa de vivir acá, al otro lado de la cordillera, es como que guardar a nuestro país de todas las cosas que están pasando en otros lugares, ¿no? Y hay una frase recurrente en la política internacional, mundial, los comentarios de política internacional, que a mí me parece que es importante que nosotros también podamos prestarle atención a estas cosas. ¿Qué es para usted el nuevo orden mundial? ¿Qué dicen las escrituras al respecto? Ese es el tema que voy a tratar hoy día. Como lo dije anteriormente, el nuevo orden mundial es una frase recurrente en diferentes comentarios de política internacional. Al parecer, sin embargo, no hace mucho sentido en el común de la población, principalmente en los países latinoamericanos, mucho menos en el ámbito religioso cristiano. Sin embargo, nos ha parecido importante resumir muy a grosso modo la frase, la historia de esta frase que aparece luego de terminar la Primera Guerra Mundial. Cuando nosotros la vemos expresarla de esa manera, nuevo orden mundial, no sé qué se nos imagina, pero es una cosa que ha recurrido a través de toda la historia de la humanidad. Cuando surge por primera vez un llamado de esta índole, es una cosa que tenemos que tener presente. Primero que habló de esto, de la necesidad de centralizar, ¿no es cierto? Centralizar un gobierno para todo el mundo, nace indudablemente de parte de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, sobre la necesidad de que se organicen en una variante de gobierno central en caso de una nueva conflagración mundial, como la que tuvo lugar el 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918, que en 4 años cubrió Europa, Asia, Medio Oriente y China. De esta invitación surgió la creación de la Sociedad de Naciones, que derivaría más tarde en la Organización de Naciones Unidas. Entonces yo, viendo la historia de la humanidad, me doy cuenta que este es el primer propósito, ¿no es cierto?, de que la guerra indudablemente haya sido una cosa demasiado fuerte para la humanidad, y de ahí tomarse las previsiones que correspondieran para asegurar que esto no volviera a suceder. Y así es como nació la Sociedad de las Naciones, que nosotros la conocemos ahora como la Organización de las Naciones Unidas. La violencia desatada en el mundo, nuevamente, a pesar de todos los propósitos de la Organización de las Naciones Unidas, a partir del año 1931 comienza a manifestarse cuando Japón invade Manchuria, dando con esto origen a una serie de eventos bélicos sucedidos más tarde, entre octubre de 1935 y mayo de 1936. Imagínense ustedes, cuando el fascismo italiano conquista y anexa Etiopía. Luego, entre octubre y noviembre del mismo año, se firma un tratado de cooperación mutua entre la Alemania nazi y la Italia fascista, denominado el eje Roma-Berlín, por la influencia que tenían ambas naciones sobre otros países europeos conquistados, y que finalmente giraban todos en función de los acuerdos de estas dos grandes potencias. El mismo año, Japón se anexaría a Alemania, y ambas naciones se comprometían a tomar medidas para salvaguardarse de las amenazas que sentían de la Internacional Comunista, liderada por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Aquí podemos darnos cuenta nosotros cómo las diferentes maneras de pensar, ¿no es cierto?, se van aglutinando en grupos que a la larga, solamente con el hecho de juntarse en un pensamiento común, se constituyen enemigos unos grupos de otros. Y eso es una situación que nosotros tenemos que pensar y darnos cuenta que estas cosas vienen desde el principio de la humanidad. Por supuesto, todos hemos leído el libro del Génesis y nos acordamos, por ejemplo, de la división de la familia de Adán y Eva, ¿no es cierto?,
que tenían todo a su lado para organizar una familia feliz, pero que todos sabemos, Caín da muerte a Abel, ¿no es cierto? Y definitivamente eso lo separa, lo separa. Por ahí por el capítulo 4 del libro de Génesis se muestra que Caín se apartó de la familia paterna y creó otra forma de vivir. Ahí nos vamos dando cuenta en la lectura del capítulo 4 cómo vinieron a entrar el tema del adulterio, el tema de la fornicación y muchas cosas que no estaban de acuerdo con el pensamiento de Dios. Y ahí empezó a partirse el mundo. Naturalmente eso fue un declive moral de esa sociedad incipiente hasta llegar al momento del diluvio universal, donde Dios en su misericordia se acuerda de Noé, un hombre justo y recto, que vivía a su manera, con sus hijos y con la esposa de sus hijos, un grupo, un núcleo familiar perfecto. Y en él depositó Dios su confianza para que la humanidad pudiera hacer lo que él quería, porque verdaderamente cuando Dios crea al hombre hay varios principios que son importantes, que nosotros podamos recordarlo en nuestra mente, cuando él dice, por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Indudablemente que todos nosotros sabemos que la semejanza no es una cosa que Dios se la dio al hombre, sino era algo que se llega a alcanzar en el tiempo, pero la imagen sí. Y el apoyo de Dios iba al hombre a lograr vencer todas las trabas, todas las exigencias que pusiera Dios para constituirse verdaderamente en sus hijos. Pero nuevamente, en el pecado de Cam, ¿no es cierto?, cuando se burla de su padre, que a su vez también había caído en una falta en el hecho de embriagarse, ¿no es cierto?, nuevamente se rompe y empiezan a andar en el mundo dos corrientes de ideas, ¿no es cierto? La corriente, en este caso, de la descendencia de Cam, separada de Dios, y la descendencia de Sem, adscrita a la voluntad de Dios. Y esta cosa se fue prolongando por siglos. Y cuando llegamos a esta época moderna en que estamos viviendo, nos podemos encontrar con esta situación. Mucho empeño hubo después de la Primera Guerra Mundial y se suponía que nunca más iba a pasar cosa igual. Pero nos encontramos, por ejemplo, en julio de 1937, Japón invade a China, generando el comienzo de la Segunda Guerra Mundial por el lado del Océano Pacífico. En marzo de 1938, Alemania anexa a Austria a su territorio y sigue la debacle que llega a su máxima expresión cuando Alemania invade Polonia y declara la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1939 y 1945, involucrando la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares. Los aliados, por una parte, y la potencia del eje en otra. En el año 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial aún no terminaba, pero el triunfo de los aliados era ya absolutamente previsible, 44 representantes de diferentes países se reúnen en Bretton Woods para establecer un programa para un nuevo orden mundial que permitiría la recuperación de los países afectados cuando terminara esta fatídica guerra que costó la vida a más de 50 millones de personas, sin contar con el drama de los refugiados que fueron esparcidos por el mundo entero, siendo los judíos el país que más sufre en estas circunstancias. En otros hechos importantes, resultado de este encuentro, debemos hacer notar la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que eran centros estratégicos, ¿no es cierto?, que iban a permitir a las personas que entraran a estas internacionales a protegerse ellos mismos y sus propios intereses como nación y como grupo, ¿no es cierto? Los que quedaron como custodios, por supuesto, como los más interesados en que hubiera paz en la tierra, hasta ese momento podemos leerlo fácilmente y darnos cuenta que la mayor potencia mundial desde aquel entonces fue Estados Unidos y fue quien más luchaba porque hubiera paz y tranquilidad. Se dice que la Sagrada Escritura es el libro más leído del mundo, con más de 5.000 millones de copias vendidas y distribuidas de acuerdo al libro de récords de Chile. Sin embargo, podemos asegurar que nunca ha sido usada correctamente, ni siquiera por quienes la reconocen
como la palabra de Dios. Desde la experiencia de la familia de Adán, cuando Caín dio muerte a su hermano, quedó demostrado que el fratricidio no puede ser una solución para ningún problema social. Y las dos guerras mundiales lo corroboraron absolutamente. Estados Unidos es un país donde más del 60% de sus habitantes se declara cristiano, en su mayoría protestante, y resulta paradojal que sea la nación que posee el ejército de exterminio más poderoso de todo el mundo. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más destructivo en la historia del planeta. Los aliados, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, derrotaron a las potencias del eje, donde estaba Alemania, Japón e Italia. Por largos años, hay una pregunta que por largos años iba a estar en la conciencia del mundo. Como se estaba dando cuando nosotros leemos los libros de la Segunda Guerra Mundial, siempre nos surge esta pregunta. ¿Fueron necesarias las bombas atómicas sobre Japón? El hecho es que, como todos nosotros sabemos, el día lunes 6 y el jueves 9 de ese fatídico agosto del año 1945, ¿no es cierto?, Harry Truman, en aquel momento, el presidente de los Estados Unidos, ordena los respectivos ataques contra el imperio japonés, provocando la muerte al menos de 240.000 personas, algunos al mismo momento de la explosión y otros miles en una larga agonía. El día 15 de agosto se rinde definitivamente Japón incondicionalmente y el día 2 de septiembre se firma oficialmente la rendición de Japón y con esto el fin de la Segunda Guerra Mundial había llegado felizmente. Todavía existen muchas personas que vivieron el drama de la Segunda Guerra y las demás consecuencias. Es imposible que alguien desconozca la historia que leyó o que le contaron alguna vez. Cuando leemos su historia no nos podemos engañar. Las armas dejaron de tronar, dejaron de matar, pero el mundo quedó dividido irreconciliablemente en dos polos, tal como lo fue en el principio, antes del diluvio y luego después del diluvio. Por una parte, los países occidentales que creían en el capitalismo sometidos por Estados Unidos y los países orientales comunistas aliados con lo que era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. La rendición de Alemania en el año 1945 permitió la ocupación por parte de los aliados. Sin embargo, la historia nos iba a demostrar que la Segunda Guerra no iba a terminar fácilmente. Y fue precisamente Alemania la tierra fértil donde rápidamente germinaría la semilla de la Guerra Fría. Muchos pueblos cristianos, muchas iglesias, muchos pastores, muchos ministros se han olvidado de la historia de la humanidad y no pueden ver que a través de ella se está desarrollando todo el plan que Dios tiene para el mundo. Por eso que es importante que ustedes vuelvan en su memoria a recordar estas cosas que seguramente cuando estuvieron en el colegio tuvieron la oportunidad de conocerlas, pero nosotros ahora tenemos que tenerlas presentes para darnos cuenta, ¿no es cierto? Cuando vamos conociendo algunos pasajes de la Sagrada Escritura, se van dando cuenta que todo lo que ha pasado en la humanidad está declarado aquí en la Biblia y que nosotros podemos encontrarnos con ella y darnos cuenta que aquí está la verdad y aquí está la razón de ser nosotros religiosos, ¿no es cierto?, y predicar la verdad de Dios. Siguiendo el rastro de la historia, en el año 1949 surge el Tratado de Washington, con la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN que se llama, un acuerdo entre países de ambos lados del Atlántico, donde estaba Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega y los Países Bajos, además de Portugal y el Reino Unido, que se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos. Una alianza que vinculaba la defensa de América del Norte con un conjunto de países de la Europa occidental, vale decir, un nuevo intento de un gobierno central para velar por el nunca más, que se pronunció a grandes voces terminada la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, la respuesta, por cierto, no se demoró mucho en llegar de parte del gobierno de la Unión Soviética y en el año 1955 se firma lo que se llamó el Pacto de Varsovia, integrado por Alemania, Bulgaria, Checoslovaquia y otros países, ¿no es cierto? El objetivo no podía ser otro
que la defensa muta en caso de cualquier amenaza o ataque por parte de las fuerzas occidentales. El mundo ya, ahí ya no hay nada más que decir. El mundo está vivo. Hay dos maneras de pensar, ¿no es cierto? Una manera de pensar en una sociedad cristiana, que nunca lo fue porque nunca aceptaron absolutamente total la palabra de Dios y el cumplimiento de la verdad, y una cultura atea, estimados hermanos. Esa es la verdad del mundo, y esa verdad del mundo va a perdurar hasta el tiempo del fin, porque así lo dice esa palabra, y es como nosotros queremos demostrárselo hoy día. Por eso es que es importante que, aunque esto usted no lo tiene escrito en la Sagrada Escritura, sí tiene que darse cuenta que esto pasó entre los seres humanos, y todo lo que pasa entre los seres humanos no puede estar ausente del pensamiento de Dios, ¿cierto? Entre el año 1948 y 1962 hubo al menos 10 momentos de tensión mundial, partiendo del bloqueo de Berlín, que tiene que ver con la decisión de la Unión Soviética el 24 de junio de 1948 de cortar todo tipo de comunicación por mar, tierra o aire entre la zona occidental y el resto de Alemania. Alemania debe quedar al otro lado, esa es la verdad de las cosas. Terminada la guerra mundial entre ingleses, rusos, estadounidenses, se dividieron el mundo y Alemania quedó partida por la mitad. La razón principal, indiscutiblemente, era la creciente inquietud soviética ante el desarrollo del poderío atómico de Estados Unidos. Se sabe que desde ese momento más de 500.000 de personas cruzaban las fronteras diariamente, y que hacía sentir la diferencia de la vida entre Occidente y Oriente, provocando una gran migración del mundo joven de Berlín Oriental a Berlín Occidental, lo que obligó finalmente al gobierno de Berlín Oriental a levantar el ominoso muro que llegó a tener más de 150 metros de extensión, 150 kilómetros de extensión entre la Alemania democrática, una suerte de torre de Babel, que testimoniaba que nunca más el mundo sería el mismo, nunca más el mundo sería como Dios lo creó. Aunque físicamente esta construcción fatídica cayera, y donde más de 140 personas fueron asesinadas cuando iban en busca de volver a la libertad que lo llevaría a reunirse con su familia. Hacia el año 1988, la Unión Soviética no podía estar en peores condiciones, debido a su estancamiento económico por sostener esta competencia armamentista con Estados Unidos. Y ese año fue precisamente el año en que el abogado y político que era en ese minuto secretario general del Comité Central del Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, ejerce el poder como mandamás desde el año 1985 a 1991. Su gobierno populariza dos términos clave que encerraban el propósito principal de este proyecto. Glasnost, que invocaba el propósito de tener un gobierno transparente como nunca lo había tenido Rusia, que hablaba de la libertad, de la expresión y la apertura al mundo occidental. La otra palabra que la puso él de moda fue perestroika, que apuntaba a la reconstrucción y la reformación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas de forma política y de forma económica. En el año 1990 es nombrado presidente de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y el mismo año se le concede el premio Nobel de la Paz. Dos grandes eventos de esta república fueron los hechos puntuales que influyeron poderosamente en su caída: los altos costos militares de su competencia armamentista con Estados Unidos, como ya lo habíamos nombrado, y la fracasada invasión a Afganistán, que tras 10 años de infructuosos enfrentamientos obligó a los rusos a retirarse derrotados. El 15 de febrero del año 1989 se completa por fin la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán. Siempre es importante tener esta fecha en nuestra mente, o por lo menos tener conocimiento que estas cosas pasaron. Siempre en 1989 ocurrió el momento más difícil del gobierno de Gorbachev con la historia de lo que se llamó el Otoño de las Naciones. Yo creo que muchas personas ya de edad mayor debemos recordarnos de esto, que consistió en una serie de levantamientos populares en el área soviética contra el socialismo en Europa Central y Oriental, que comenzó primero con Polonia. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Luego Alemania Oriental, luego Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania,
y la gran noche del 9 al 10 de noviembre del mismo año, cuando los alemanes comenzaron la destrucción del fatídico muro que por más de 30 años dividió a las familias alemanas. A mediados del 25 de diciembre de ese mismo año, a causa de estas mismas cosas, Mikhail Gorbachev, en un mensaje difundido al mundo entero, anuncia su renuncia a la presidencia de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, cargo que rápidamente ocuparía Boris Yeltsin. Poco antes, en un mensaje televisado al país y al mundo, Gorbachev había anunciado su renuncia al cargo de presidente de la superpotencia comunista para luego transferir el poder al nuevo presidente. Durante casi medio siglo, el mundo había vivido hasta aquel entonces, desde el término de la Segunda Guerra Mundial hasta este momento, habían sufrido la pena de estar en constante amenaza cuando partía la Tercera Guerra Mundial, cuando se levantaba Rusia o se levantaba Estados Unidos y empezábamos la Tercera Guerra Mundial. De esta forma se concreta, ¿no es cierto?, el fin de la Guerra Fría también. Pero el mundo aún no tenía un gobierno único, como se podría pensar. El mundo está dividido y aunque muy pocas personas le hayan dado importancia en ese tiempo, en la Segunda Guerra Mundial profundizó una grieta que la Sagrada Escritura nos la habían identificado desde la vida del Génesis, como lo vimos anteriormente. Ahora bien, sin lugar a dudas, la idea de un gobierno mundial ya se ha tornado en estos siglos, ahora en este tiempo, se ha tornado más allá de una necesidad de la humanidad para convertirse en una ambición de algunos pocos, supuestamente para traer paz, para traer orden, para traer prosperidad a la humanidad, obviamente sin considerar la voluntad de Dios. Tal es así que el capítulo 13 de Apocalipsis, los versos 1 al 10, nos van a mostrar a nosotros si ellos van a lograr, si el mundo va a lograr tener un gobierno central y de qué categoría es y dónde tenemos que estar nosotros, los hijos de Dios. El libro de Apocalipsis nos presenta lo que de verdad va a suceder cercano, ya al tiempo del retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, cuando revela el capítulo 10. Yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza veía el nombre de blasfemia. En la Sagrada Escritura, el concepto del mar representa a la humanidad. La bestia representa un poderoso sistema de gobierno contrario al sistema de Dios. La descripción es siguiente, hasta el capítulo 2 nos muestra su estructura, su característica, que nos permitirán poder identificarlo, para poder comprender lo que tiene relación con las 7 cabezas y los 10 cuernos. Nada más claro que mirar la estructura de los diferentes grupos de los países en la actualidad, en el mundo como sociedad, tras fines específicos. Lo va al tiempo, nosotros leemos la noticia G7, un grupo de los más poderosos capitales del mundo, o G5, o G10. Imagínense ustedes, por ejemplo, hay momentos en la historia de la humanidad que G7 se ha juntado con G10, formando más o menos el mismo número de cabezas principales y de cabezas menores, ¿no es cierto? Tal como lo dice la Biblia. De modo que esto que pasa en el mundo está escrito aquí. No son exactamente todas las personas, todos los países que están comprometidos con G7 o G10, pero esto nos muestra a nosotros que lo que está pasando ahora es lo que dice la Biblia que va a pasar. El poder político de esta bestia está constituido por la unión de 7 gobiernos poderosos con mayor autoridad y poder de decisión, secundados por el apoyo de 10 gobiernos menores. Otra característica a destacar la podemos ver en los versículos 2 y 3, que nos explica lo siguiente. La bestia era semejante a un leopardo, sus pies eran como un oso, su boca era como un león, y Satanás, el dragón, le dio su poder y su trono, y le dio grande potestad. Y vi una de sus cabezas herida como muerte, y la llaga de muerte fue curada, y se maravillaba toda la tierra en pos de la bestia. Este es un gobierno central, ¿no es cierto? No es un animal, es un sinónimo que usa la Sagrada Escritura
para demostrar que este es un poder de muchas naciones que va a dirigir el mundo en un momento determinado. Muchos comentaristas de la Biblia dicen que esta bestia profetizada sería la restauración del Imperio Romano, pero nosotros nos ajustamos a las expresiones textuales de la Sagrada Escritura. Y por cierto, lo que nos muestra la realidad histórica. Y bajo este criterio, el Imperio Romano Bizantino terminó en el año 1453 y de ahí se terminó la historia. Hoy, en estos días de la profecía de Apocalipsis, una conexión indudable en el libro de Daniel, pero no debemos confundirnos. El sueño que perturbó a Nabucodonosor le permitió una posesión de privilegio a los 4 jóvenes judíos cautivos en Babilonia. Y entre estos, como todos sabemos, Daniel fue uno de los mayores, ¿no es cierto? Fue el judío más destacado. Fue precisamente él quien logró revelar al rey el contenido y el significado de un sueño que había perturbado a Nabucodonosor de manera que ya ni siquiera le dejaba dormir. Pero que a través de Daniel lo pudo comprender y el sueño no era más que lo que declaró Daniel, es decir, una predicción de la sucesión de los gobiernos impíos y su relación con el pueblo de Dios en el desarrollo de la humanidad. Ahora bien, al llegar al capítulo 7, no sé si me estoy pasando una hora, me quedan unos minutitos para dejar listo para que nos podamos introducir más adelante en la segunda parte de este, porque es un estudio muy largo. Luego, en el capítulo 7 de esta misma visión, lo que le fue mostrado a Nabucodonosor como una estatua, ¿no es cierto? En el capítulo 7 es la misma visión, que se le entrega directamente ahora a Daniel, pero ya no como se muestra en el capítulo 2 del libro de Daniel. No es una estatua, sino que las diferentes partes de la estatua están representadas ahora por 4 bestias, diferentes una a otra, pero en el fondo eran los mismos pueblos, sucediéndose unos tras otros, hasta llegar a la 4ª bestia, espantosa y terrible, de la que lo único que perduraría hasta estos tiempos del fin sería el pequeño cuerno que nació, ¿no es cierto?, en el Imperio Romano, pero que crecía maravillosamente mientras el Imperio Romano se derrumbaba definitivamente. Entre tanto, la bestia del capítulo 13 es absolutamente diferente, aunque concentra entre sí lo más poderoso de cada una de las 4 bestias que derivaron de la imagen mostrada a Nabucodonosor. Y cuando surja, cautivará a la sociedad impía y la someterá a Satanás, como asegura el versículo 4. Dice, y la humanidad adoró al dragón que le había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Aquí tenemos una gran declaración de la Sagrada Escritura, estimados hermanos, y tenemos también la respuesta a cada una de estas instancias que nos muestra la Biblia. Debemos conocer a profundidad esta bestia y lo vamos a hacer a continuación del próximo capítulo, que podemos hablar con ustedes, y ya vamos a estar dentro de lo que a ustedes les gusta. Yo sé que la historia a muchas personas no les gusta, creen que son cosas mundanas, pero la historia es una cosa que pasó absolutamente de acuerdo a como estaba establecido en la palabra de Dios. Entonces ahora cuando nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, de que esto está metido en la Sagrada Escritura, este conocimiento, están llegando ahora al tiempo que nosotros lo vamos a poder leer en la Biblia. Pero hoy ya, con este tiempo, me parece suficiente de haber conversado. Espero que el Señor les bendiga, les guarden y tengan la voluntad de estar en nuestro próximo capítulo. Ahí vamos a entregar el término de estudio y ustedes se van a dar cuenta en qué día estamos ahora y qué conviene hacer con nuestra vida. Que el Señor de paz te bendiga y les guarde.
Bien, después de esta pausa musical que hemos vuelto, queridos hermanos y televidentes que nos observan, perdón, es importante, la historia es parte de una identidad, la identidad del mundo, lo que decía nuestro pastor acerca de todo este recorrido que hizo, acerca de la historia, acerca de lo que fue Alemania y todos los países que involucró, nos habla un poco de este futuro que viene y de estas alianzas que se van a realizar y que va a quedar obviamente plasmado porque la escritura así lo dice, así que es una introducción a este tema, a un gran tema que viene después obviamente para poder darnos cuenta de la importancia y de cómo el gobierno mundial se va a asociar y cómo se van a relacionar los hechos del tiempo del fin. Así que ha sido un gran tema, pastor, el que hemos hecho, el que ha expuesto hoy día hacia todas las plataformas que nos ven. Y quiero invitar a poder, ya que no ha alcanzado el tiempo, quiero invitar a poder despedirlo, querido hermano, para poder también continuar con este programa. Quiero despedirlo, pastor, para que usted se despida de la comunidad. Ya bien. Bien, bueno, estimados hermanos, yo sé que estas cosas son un poco cansadoras, ¿no es cierto? Tal vez no es muy grato, no estamos hablando mucho del Espíritu Santo y de las cosas, pero viene ahora la relación con la palabra de Dios, absolutamente, con lo que inspirado del Espíritu Santo, Jesús le transmitió a Juan, y me gustaría tener la absoluta confianza que ustedes están con nosotros y van a escuchar esta segunda parte, y ustedes pueden estar seguros de que nosotros vamos a escuchar también todos sus comentarios si tienen la voluntad de hacerlo en nuestra página web. El Señor nos bendiga. Gracias, pastor. Y bueno, no olvidar nuestra página web, como él lo decía, www.idnp.cl. Ahí está toda nuestra información, ahí está la identidad de la iglesia y ahí están todos los estudios que usted por ya largo tiempo ha visto. Así que espero que tengan una hermosa semana, que podamos reunirnos ya la próxima a través de una nueva meditación de la palabra de Dios y en la esperanza que podamos cada uno de nosotros también poner una mirada en las cosas de arriba y no mucho en la de la tierra, que nos suele pasar por este mundo y por esta pandemia que estamos viviendo. Así que un abrazo enorme a toda la comunidad y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Que estén bien y una feliz semana. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.